Antes de las preguntas que puedan tener ustedes, miremos qué es como lo más importante de este capítulo. Es bastante conceptual, pero hay unas cositas que podemos discutir antes de ir a los problemas, a las preguntas y luego a los problemas. Cargue, listo, ahí cargó. Ok. Desde las cosas importantes está esto. Cuando tenemos transiciones, Cuando tenemos las transiciones, podemos nosotros ver em, que dependiendo de las longitudes de onda, vamos a tener diferentes series. ¿Vale? Ejemplo, si yo tengo por acá en el ultravioleta, con longitudes de onda en este rango, bien pequeñas, la que yo voy a utilizar será la serie de Lyman, ¿vale? En donde vamos al estado uno, todas las transiciones van al estado uno. La serie de Paschen, todas las transiciones van hasta el estado 3, por eso N empieza en 4. Y la serie de Bracket empiezan todas en 4, llegan en 4 y empiezan desde 5 en adelante. Es como la diferencia. Tenemos el visible, el infrarrojo y el ultravioleta. Ultravioleta va con Lyman, la de Balmer es para longitudes de onda del visible y la de Paschen aquí también, en este caso sería el infrarrojo. Esa es una de las cosas interesantes, podemos jugar con eso para problemas. Luego venían los modelos, sus reglas, la parte de cuantización, que ya la conocíamos antes, un poquito de movimiento circular. Esto puede ser bastante importante en cuanto a las energías en términos del radio de Bohr, y esas energías son una fracción de este número en particular que sale mucho, el -13.6, que es la energía de ionización de un átomo de hidrógeno. Ya después se puede cambiar, aparecería un z cuadrado para átomos que no sean átomos de hidrógeno. Acá ¿qué es esta acá? Eso es exactamente lo que les decía. Entonces tenemos el z cuadrado aparece, correspondencia, y luego viene el análisis de modelo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno, con una función de potencial de 1/r, y tenemos los números cuánticos. Esto pues es la separación de variables que le mencionaba en clase, y tenemos número cuántico principal, número cuántico orbital, número cuántico orbital magnético, y tenemos sus correspondientes valores posibles. Y así podemos armar la parte de capas químicas, SPDF, GH. ¿Listo? Si tengo para N, tengo las capas en mayúsculas, para L tengo las capas en minúsculas o subcapas. Y una función de onda depende en cuál capa está el electrón, evidentemente. Si la función de onda es la que me da la probabilidad de decir en dónde está, pues tiene que estar ligada a su energía, que a su vez está ligada a la capa, y a su subcapa, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que se dice acá. Si tienes un electrón y quieres saber la probabilidad de que esté en una subcapa, etcétera, con esta energía, pues la función de onda es esta y se puede escribir matemáticamente. Y con eso viene de la mano lo que aprendimos en el capítulo anterior de densidad, como densidad de probabilidad y probabilidad. Esto es un poco de la probabilidad y hablamos de una comparación de los estados 2s y 1s. Para el 2s tengo dos picos en donde el pico máximo principal
corresponde al valor más probable en ese estado 2s que esté el electrón, ¿vale? Fíjense que se mueve a la derecha, es decir, si este es el núcleo, lo más probable es que esté a esta distancia, que es 5 veces el radio de Bohr, comparado con el 2s, que es de menos energía, va a estar más cercano al núcleo, rotando más cercano al núcleo. ¿Listo? Por ese lado, era eso, no era mucho. Y luego ya veníamos a hablar de interpretación física a través de lo que es el momento angular total en un movimiento circular, porque los electrones dan movimientos circulares, según las teorías atómicas que mencioné. Y una vez ahí, pues ya cuantizamos, entonces se llama cuantización del momento angular, que es la parte eh, física implementada en el modelamiento matemático, esa es la cuantización, y eso tiene unas consecuencias. Luego, la parte orbital, la parte orbital tiene su, ¿cuál es la palabra acá? Su proyección. Si tengo un vector L, yo lo puedo proyectar y esa proyección sobre un eje en particular me va a dar este número cuántico m sub L, ¿vale? Desde el m sub L especifica valores permitidos del L sub z, ya que a su vez también está cuantizado. Entonces, tengo dos tipos de cuantizaciones, o dos tipos, no, o dos cuantizaciones en el momento angular. Tengo que el momento angular total está cuantizado a través de esta ecuación y que también el momento angular en su componente z también está cuantizado. Esto tiene que ver con estos conitos, ¿no? Con los conitos acá. Entonces, el L está cuantizado, solo puede tomar estos valores y la proyección sobre L sub z también solo puede poner estos valores de acá. Eso es lo que me define ese cono. Ya no necesito más, por eso los otros no están cuantizados, porque estas dos ya me definen completamente la física de este caso, ¿vale? Entonces, un poquito de geometría ahí quizás puedan ser los problemas, y eso tiene unas implicaciones espectaculares. Una de ellas es el efecto Zeeman. Pues en el efecto Zeeman, debido a que esta componente Z está asociada, no lo mencioné, pero lo mencioné en clase, está asociada con el momento magnético, pues ella puede llegar y ¡pum!, desprender. Así como si ustedes ponen dentro de un campo eléctrico una partícula positiva y una partícula negativa, pues ellas se van a ir en diferentes direcciones, ¿sí o no? La positiva a favor del campo, la negativa en contra. Acá es algo similar, pero con un campo magnético. Los que tienen un momento magnético alineado al campo se van en esa dirección y los que lo tienen opuesto se van en la otra dirección. Entonces, sin el campo magnético, ¡pum!, las dos pasan de largo. Así como sin el campo eléctrico, tanto electrón como protón pasan de largo. Pero con el campo eléctrico llegan y ¡pum!, se dividen. Entonces, con el campo magnético, partículas con diferente momento angular, que es lo mismo que decir diferentes número cuántico m sub L, pues se van a dividir. Y eso es lo que tenemos acá. Yo tengo para L, voy a tener L igual a 1, voy a tener tres diferentes m sub L, que son tres direcciones del momento angular, perdón, am, se me olvidó el nombre, se me escapó. De momento magnético, es que es que de momento angular, momento magnético mío, ¿vale? Lo nuevo en la clase de la semana, bueno, de esta semana, que vieron el martes, es un número cuántico nuevo. ¿Qué pasaba? Experimentalmente estaban viendo algunas de estas divisiones cuando no se debía ver, así como en el caso que les decía, sin campo magnético no debería haberse división. ¿Por qué? Pues porque ya que el momento magnético es, si bien es diferente, pero no va a interactuar con el campo magnético, deberían las partículas pasar de largo.
y dijeron, pues pongamos a prueba. Supongamos que creamos una partícula con L igual a cero. ¿Qué implica que L sea igual a cero? Ah, que M sub L también sea cero. Si M sub L es igual a cero, quiere decir que el campo magnético es transparente, porque el momento magnético no va a tener ningún efecto observable cuando yo prenda el campo. Ejemplo, si tengo un neutrón y pasa entre un campo eléctrico, al tener carga cero, ¡pum!, pasa largo, no tiene una respuesta. Si tengo un campo magnético y tengo momento magnético cero, ¡pum!, pasa de largo, no tiene respuesta. ¿Qué encontraron? Llegaron y vieron, se dieron cuenta de que a pesar de que el M sub L era cero, ¡pum!, se dividía, ya fuera hacia arriba o hacia abajo. Y entonces se agarraron la cabeza y dijeron, ah, pues mi chica, ¿ahora qué pasó acá? Bueno, pues la solución es, hay otra componente, Z, que está asociado al momento angular total. Entonces dijeron, listo, hasta ahora hemos considerado L como nuestro momento angular total, llamémoslo J, ¿listo? Pero con ese experimento dijeron, debe haber algo más, que es la parte del spin. Entonces, si bien esto era igual a cero, este de acá era diferente de cero. Ese fue el cabezazo que se pegaron. Y tenemos la visión de lo que es el spin, ¿vale? Podemos tener spin arriba o spin abajo, que equivale a spin un medio o spin menos un medio. Este es el experimento que les decía. Tenemos la parte acá del momento angular total, que podríamos llamar J. Usualmente se denomina J total. Y al ser ese nuevo spin, se comporta como el momento angular, pues debe tener las mismas propiedades. Y tenemos cuantización a nivel total y cuantización a nivel de proyección con el eje Z. Y también el anterior tenía un momento magnético orbital, este va a tener un momento magnético de spin, que es el responsable de que se mueva en ese campo magnético. Y podemos entonces agrandar nuestros estados. Antes los estados eran N, L, M sub L, y ahora va a ser N, L, M sub L y M sub S. La característica es que estos siempre van a ir un medio menos un medio. Y se vuelven 8 estados cuánticos. Entonces, mi función de onda tiene que tener N, L, M sub L y M sub S para describir completamente mi estado. ¿Vale? Pónganse a pensar en física uno. Ajá. En física uno hablaba de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. En las magnitudes escalares solo se necesitaba un número y la unidad para describir completamente esa magnitud, ¿cierto? 20 Celsius, 10 metros. Pero cuando evolucionaba eso a vectorial, por ejemplo, relación entre rapidez y velocidad, ¿no? 80 metros por segundo. Es diferente a 80 metros por segundo, de norte a sur, de sur a norte, de oeste a este, de este a oeste, ¿vale? Es diferente porque se necesita tanto el número como la unidad, como la dirección. Eso es algo similar acá. Yo antes tenía esto, ya no es suficiente. Tengo que añadirle más información para que el estado quede completamente descrito. Y adicional a eso, tenemos Pauli, con el principio de exclusión de Pauli. Ya ustedes ven que la consecuencia es simplemente, si no se maneja eso, eh, pues no tendríamos los elementos químicos que se ven. Entonces debe cumplirse. Y eso es debido a que cuando uno tiene objetos físicos, por lo general, los objetos físicos obedecen unas normas, unas leyes.
en especial las leyes de distribución, ¿ok? Esas leyes de distribución hay dos en la naturaleza. Bueno, hay más, pero las principales en cuanto a partículas son, si sigue la ley de distribución de Boltzmann, o Maxwell-Boltzmann, o la ley de distribución de Fermi-Dirac. Entonces, esta última es la que obedece las partículas como los electrones, ¿vale? Y la otra, perdón, sí, ahí mencioné dos, pero la primera es más que nada para cosas clásicas. Por ejemplo, las notas es una distribución gaussiana, ¿vale? Hay cosas de azar que se van a la distribución de Maxwell-Boltzmann. Hay cosas como electrones que se van a la distribución de Fermi-Dirac. Y hay cosas como, por ejemplo, un fotón de luz, un fotón. Ellas, si hay muchos, la distribución de ellas es la distribución de Bose-Einstein. ¿Ok? Son diferentes distribuciones para diferentes eh, partículas. Y entonces, los electrones van a la de Fermi-Dirac y una de sus características es esto de exclusión de Pauli. Y estos son ejemplos para Ns, N0, perdón, N1, N2, N3, diferentes subcapas, el orbital eh, y el espinorial acá en la parte de abajo. Y eso da cabida a la distribución electrónica. Ya ahí tenemos ejemplos. Ahorita miramos más problemas. Además, la distribución electrónica da paso a propiedades y las propiedades da paso a elementos químicos y se crea la tabla periódica. Esto es de lo más importante, las reglas de selección. En un espectro sabemos que hay transiciones. La pregunta es, ¿la mecánica cuántica en qué me ayuda? Bueno, cuando yo tengo cosas visuales, es decir, yo veo el espectro, yo intento entender ese espectro. Y el espectro está hecho de luces, de colores. Y esos colores están relacionados a las transiciones entre estados dados por estos números cuánticos. La idea es que la mecánica cuántica me dice qué es permitido y qué no es permitido, ¿vale? Y ahí aparecen las reglas de selección. Esas son las cosas permitidas debido o permitidas por la mecánica cuántica. Y entonces se conocen los espectros y yo puedo ver que hay cosas que se pueden, los saltos se pueden dar entre delta L de no más de uno y los saltos en la subcapa orbital puede ser que no cambia o puede ser que cambie hacia arriba o que cambie hacia abajo en una unidad. Además, otra característica es lo que les mencionaba el fotón. El fotón se vuelve como una partícula que es descrita por la distribución de Bose-Einstein. ¿Qué particularidad tienen esas distribuciones? La distribución de Fermi-Dirac son partículas con spin un medio o partido, se llama un spin partido. Un medio, tres medios, cinco medios, todo esto. ¿Vale? Y a esas partículas con esas características se les llama fermiones, por Fermi-Dirac. ¿Por qué no diracciones? Que suena raro, ¿no? Estudiaron fermiones. Y los de Bose-Einstein, pues ya sabrán cómo se llaman. Si tienen spin entero y obedecen la distribución de Bose-Einstein, pues se van a llamar bosones. Esos son los dos tipos de partículas grandes que hay en el universo, fermiones y bosones. ¿Listo? Acá tenemos, los bosones tienen energía, momento lineal y momento angular, es decir, son partículas. Los multielectrónicos, esto como mencionaba en clases, como si fuera una barrera, ¿no? Una barrera no me recuerdo qué fue la palabra que utilicé. Mm, Como un blindaje, creo que fue lo que utilicé, ¿no? Blind. Entonces se van cancelando positivas con negativas y yo tengo es un número efectivo.
Y después viene aplicaciones. Tenemos los rayos X. Estos rayos X característicos dependen de transición de qué nivel a qué nivel, ¿cierto? Del M al K, perdón, del L al K, serían líneas K, del M al L, líneas L, del N al M, líneas N, y así sucesivamente. Un poco de historia. Y esto es más física, ¿no? Transiciones espontáneas. Lo que le mencionaba en clases, más que nada la parte de resonancia. eh, y esas dos cositas me ayudan, la absorción y la emisión, me ayudan a entender eh, la parte de láseres. Los láseres tienen sus características, es una aplicación de la física atómica y podemos a través de emisión estimulada tener eh, haces de luz coherentes y en una longitud específica que yo quiera. Yo puedo crear un láser rojo, un láser verde, un láser azul, ¿vale? Dependiendo de lo que yo ponga, los átomos que yo ponga ahí y la energía que les dé de entrada, ¿no? Porque eso determina la longitud de onda que utilizo. Ahora sí, preguntas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Alguna duda? Hmm, no, no hablen tanto, que me aturden, me aturden. Miremos problemas entonces. Vamos a mirar. Mm, la edición que manejamos es la 9, ¿no? Bueno, estos, los que voy a usar van a ser de la edición 7, que fue el primer PDF que encontré. Entonces, son del capítulo 42 y vamos a empezar con el problema número 1. Este problema número 1 dice lo siguiente. Aquí el estorbo. Me dice, ¿qué valor de n sub i se asocia con la línea espectral 9496 en nanómetros en la serie de Lyman? Entonces, serie de Lyman del hidrógeno. ¿Ok? Necesito hallar n para 94,96 nanómetros. Entonces, hallemos. Esto me queda 1 sobre lambda es R. Como es Lyman, es 1 sobre 1 al cuadrado, o sea, es 1 menos n al cuadrado. Despejemos, ¿no? O sí, despejemos. Entonces me queda 1 sobre lambda R es igual a 1 menos 1 sobre n cuadrado. Es decir, 1 sobre n cuadrado es igual a 1 menos lambda, ¿qué? 1 sobre lambda R. Y luego, ¿qué podemos hacer? Sumar esto, lambda R. Me queda lambda R menos 1. Entonces, el n va a ser igual a la raíz de lambda R menos 1, en donde R es una constante, ¿no? Pues si ponemos los valores, aquí me queda 94,96 por 10 a la menos 9. El R, ¿cuánto vale ese R? Aquí lo encontré. 1097 por 10 a la 7. Sobre lo mismo, menos 1 raíz. Se supone que esto debe dar entero, ¿no? A ver si nos da entero. Si no nos da entero es porque algo hicimos, ¿no? Listo. Me da 5. 5. Súper. 5.
Esa es la parte A. La parte B dice, ¿podría asociarse esta longitud de onda con la serie de Paschen o con la serie de Balmer? Ok. Entonces, miremos a ver. La serie de Paschen, pongamos las dos, ¿no? Y miremos a ver si podemos hacer el paralelo. Paschen y la otra es Balmer. Entonces, la de Paschen empieza en 3. R, 1/3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y la otra empieza en 2, ¿no? R, 1/2 al cuadrado menos 1/2 al cuadrado. Aquí como mucha luz. Pa, listo. Si volvemos al dibujito de antes, yo creo que solo con el dibujo hemos podido sacarla. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Mm, Fíjense que por acá estábamos en la de Lyman, 90 y algo. Y esta va de 410 a 656. Y esta sí que peor. Pues probablemente no, pero de todas maneras probemos. Se me devolvió. Lo más probable es que no encontremos un N acá. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para esos límites? Ya sé. Miremos la dependencia, ¿no? Volvámosla a poner. Si yo despejo, no, ¿cómo lo vemos? Ah, ya lo vi. 1 sobre lambda va como 1 sobre n cuadrado. Es decir, a mayor n, menor lambda. ¿Cómo es eso? Si n se va a infinito, yo tengo un lambda mínimo, ¿sí? El lambda mínimo es cuando n va a infinito, para los dos casos. Y acá me queda 1 sobre lambda mínimo es r/9, es decir, lambda mínimo es 9 sobre r. Y similarmente, para el otro lado, va a ser igual a 4 sobre r. ¿Ok? Esa es la idea. Miremos, el lambda mínimo para Paschen y el lambda mínimo para Palmer. Ah, si se corta la llamada, volvemos al mismo número. Listo. Entonces, una me da 820 y la otra me da 365 nanómetros. Es decir, no se puede, no se puede. Listo. Miremos otro, pero ya menos de un minuto, así que volvamos al otro. Salimos y entramos.